Justo el día que comienza el Sínodo de los Obispos, que es la fiesta de San Francisco de Asís, el Papa Francisco publicó una carta apostólica que de alguna manera viene siendo la continuación, si quieren, de la encíclica Laudato Si sobre la situación, digamos así, de la realidad climática y de la crisis climática. De hecho, el documento es un documento bastante centrado en situaciones limitadas por el tiempo, digamos así. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el Papa hace un recuento en este documento, básicamente considerando cuáles son las circunstancias que han llevado a que desde la Laudato Si, o sea, después de 8 años, la situación climática en su juicio haya empeorado drásticamente, ¿no? Y esta exhortación apostólica, no carta apostólica, sino exhortación apostólica, se llama Laudate Deum. Es una invitación de San Francisco de Asís en uno de sus cánticos que comienza diciendo: alaben a Dios por todas sus criaturas, inspiradas además en el Salmo. En toda la primera parte, bueno, en general en todo el documento del Papa es muy pesimista sobre la situación climática global. El primer capítulo, que se llama La crisis climática global, el Papa habla de muchos detalles técnicos sobre el crecimiento de la temperatura global en 0.5 grados centígrados, qué cosa pasaría si la temperatura global aumenta en 1.5 grados centígrados y qué pasa si llegaría a superar los 2 grados centígrados, y las consecuencias que él plantea son consecuencias que muchos científicos dedicados al análisis climático sostienen, ¿no? Entonces el Papa es muy crítico para los que son críticos del calentamiento global, ¿no? Y él dice que el argumento de que siempre han existido cambios de clima ya no es un argumento aceptable, porque el incremento último de la temperatura ha tenido lugar bajo el industrialismo humano. Entonces que el calentamiento global ya no puede ser atribuido a los simples cambios que han surgido a lo largo de la historia de la Tierra, sino que son antropogénicos, es decir, creados por los hombres, ¿no? Entonces el Papa critica a los que ridiculizan a los que hablan del calentamiento global, y también critica a los malthusianos, o sea, los que, siguiendo la filosofía de Malthus, creen que la manera de reducir el calentamiento global es responsabilizar a los pobres porque, cito acá el texto, porque tienen muchos hijos y hasta pretenden resolverlo mutilando a las mujeres de países menos desarrollados. Como siempre, dice el Papa, pareciera que la culpa es de los pobres, ¿no? Pero acá el Papa dice que en realidad hay otros culpables, ¿no? Que obviamente es un gran crítico de la energía de origen fósil, de la energía llamada no renovable, y que las causas son antrópicas, digamos así, no antropogénicas, de origen completamente humano. Y acá vuelve a citar fuentes de organismos internacionales que han venido estudiando el calentamiento global. Estas fuentes son muy precisas en términos de centígrados, entonces es poco usual ver un documento del Papa que entre tanto en estos temas específicamente del detalle de la producción de dióxido de carbono, de volúmenes, de temperaturas, de grados centígrados, etc. Especialmente porque algunos de estos datos provienen de organismos internacionales que no cuentan con el consenso internacional. Y el Papa, digamos, critica a aquellos que no aceptan este consenso internacional. Y hace una larga lista de los daños y riesgos que serían consecuencia del calentamiento global y que provienen, efectivamente, de estos análisis internacionales, que, por si acaso,
esto no me lo invento yo. Si ustedes ven las notas a pie de página de esta exhortación apostólica, van a ver que el Papa hace referencia muchísimo al Centro Internacional de Estudios de Calentamiento Global. Entonces, él dice que se necesita una mirada mucho más amplia y que esa mirada mucho más amplia necesita cambiar algunas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? En primer lugar, lo que él llama el paradigma tecnocrático, es decir, la creencia de que a punta de tecnología y no de cambios culturales y de cambios humanos va a ser posible resolver el calentamiento global, ¿no? Entonces, primero, el calentamiento global es indiscutible, que es consecuencia de la acción humana. Segundo, que la tecnología, a pesar de que existen, digamos, importantes avances tecnológicos y además no solamente avances, sino algunas promesas tecnológicas, por ejemplo, en la captura de gases contaminantes para que estos no vayan al medio ambiente y no contribuyan a lo que el Papa considera que es inevitable, que es el calentamiento global, pero critica muchísimo especialmente a la mentalidad capitalista, ¿no? Que cree que es posible siempre encontrar un beneficio económico a costa de cualquier cosa, y cómo la industria de los hidrocarburos o de la energía no renovable o de origen fósil, digamos, básicamente está tratando de convencer al mundo de que la economía requiere seguir utilizando estos medios y que acordemente sea realidad, pero que al final termina afectando a aquellas poblaciones que dice beneficiar, especialmente en los países más pobres, donde existe muy poca economía salvo la extracción, es decir, que vengan multinacionales poderosas a extraer minerales, materiales, incluyendo aquellos que se necesitan para hacer, por ejemplo, baterías eléctricas que contaminan mucho menos que un automóvil de gasolina o de petróleo, de derivados del petróleo, porque dice que estos recursos que también los sacamos de la tierra, como el litio, etcétera, para hacer las baterías o para crear energías supuestamente renovables, como los paneles solares, etcétera, se hacen de un material que también es no renovable, que en algún momento se va a acabar. Y entonces él hace un llamado a un cambio radical de paradigmas, de salir del paradigma capitalista donde todo se tiene que maximizar, donde todo tiene que dar un retorno económico pronto, donde la mejora de vida significa que mejoremos solamente económicamente, y que hay que entender que el ser humano no es un ser extraño o ajeno al mundo, ¿no? Es solamente un titiritero, digamos así, del mundo, es también parte de este universo. Obviamente tiene la responsabilidad adicional dada por Dios de sacar adelante el universo, digamos así, pero necesitamos, dice el Papa, repensar entre todos la cuestión del poder humano. ¿Cuál es su sentido? ¿Cuáles son sus límites? Porque nuestro poder ha aumentado frenéticamente en pocas décadas. Hemos hecho impresionantes y asombrosos progresos tecnológicos y no advertimos que al mismo tiempo nos convertimos en seres altamente peligrosos, capaces de poner en riesgo la vida de muchos seres y nuestra propia supervivencia. Entonces el Papa dice, aquí hay un elemento que no hemos tenido en cuenta, que es el elemento ético. O sea, más allá de ver las cosas desde la perspectiva de la física o de la biología, también lo estamos viendo desde el punto de nuestra economía, cómo la economía está realmente al servicio de los más necesitados, de necesidades reales, o de un progreso sin fin como el que plantea el capitalismo.
El Papa no menciona la palabra capitalismo, por si acaso, pero la describe largamente, ¿no? Especialmente los que están interesados en el número 32 de esta exhortación apostólica, ¿no? En la tercera parte, el Papa entra directamente a la política, como en la primera entró directamente al tema de la parte científica, ahora entra al tema de la política y hace un recuento de los grandes encuentros que se han realizado a nivel mundial para considerar el control de las emisiones para impedir el calentamiento global, ¿no? Y el Papa habla de la indispensabilidad, de la importancia de la globalización, de acuerdos globales, no solamente de acuerdos manejados por principales autoridades o por principales poderes en el mundo, sino también de la importancia de acuerdos multilaterales al punto que sean globales, ¿no? En este sentido comienza a pasar revista a todas las conferencias sobre el clima en su capítulo 4, ¿no? Avances y fracasos. Entonces dice, desde hace décadas, representantes de más de 190 países se reúnen periódicamente para tratar la cuestión climática, ¿no? Y esto es lo que cada año se conoce como la Conferencia de las Partes o las reuniones COP. El Papa dice que la reunión de Río de Janeiro de 1992 fue bastante positiva como propuesta, ¿no? Pero que en la práctica se estableció, digamos, estas reuniones COP, o sea, las conferencias de las partes, ricos y pobres, pero que algunas de ellas fueron auténticos fracasos, como la de Kioto en 1997 en Japón, la de Copenhague en el 2009, y realmente entra a tratar con bastantes detalles las distintas COP. Luego se refiere a la gran esperanza que creó la COP21 de París en el año 2015, pero como este acuerdo que entró en vigor en el 2016 no tenía penalidades, es decir, cómo castigar o cómo demandar cuentas a aquellos que no cumplían con estos objetivos, y por eso los objetivos no fueron realizados, ¿no? Lo mismo fueron una gran decepción el COP25 de Madrid de 2019 y el COP26 de Glasgow en Escocia del 2021, que cayó prácticamente en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, el Papa también dice que la COP27 que se realizó en Sharm el Sheikh, en Egipto, fue muy pobre, que tuvo el valor, digamos, que los países pobres tuvieron una voz mucho más importante, ¿no? Reclamando que ellos son los que sufren las mayores consecuencias del calentamiento global y que sin embargo son los que menos contribuyen a su producción, ¿no? O sea, a aumentar el calentamiento global. Entonces, el Papa aquí dedica todo un capítulo a la COP28 que se va a realizar en Dubái, ¿no? Como saben, Dubái es la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Esta reunión se va a realizar en noviembre de este año. Y esta reunión, dice, es paradójico que se realiza en una región del mundo que es la principal productora de energía de origen fósil, ¿no? Gas natural, petróleo, etc. Pero que él tiene la esperanza de que algunas cosas finalmente se tomen en serio, ¿no? Porque lamentablemente él dice las emisiones globales de CO2, a pesar de tantas negociaciones y acuerdos,
estas emisiones siguen creciendo, ¿no? Y mientras sigan creciendo, no va a haber solución, y se necesita que exista un acuerdo ético y político muy importante, ¿no? Y en esto dice, y cito textualmente: terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema como algo solo ambiental, verde, entre comillas, romántico, frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos, y aceptemos finalmente que es un problema humano y social en un variado arco de sentidos, o sea, en muchas fórmulas, ¿no? Entonces él dice, si queremos que la COP28, ¿no?, esta de Dubái, sea histórica, de tal manera que nos honre y ennoblezca como seres humanos, entonces acá viene, digamos, la gran propuesta, la bomba, si quieren, política de este documento. Dice: entonces solo cabe esperar formas vinculantes de transición energética que tengan 3 características. O sea, transición energética, es decir, que pasemos de este consumo que produce calentamiento global a un tipo de energía renovable que no produzca calentamiento global. Dice que se necesita una transición energética que tenga 3 características. Primero, que sean eficientes, dice el Papa. Segundo, que sean obligatorias. Y tercero, que se puedan monitorear fácilmente. Miren estas 3 características, ¿eh?, que de verdad funcionen. En segundo lugar, que sean obligatorias. Que sean obligatorias, lo que el Papa está queriendo decir es que básicamente se pueda penalizar a quien no las cumple. Eso es lo que significa obligatoria. Si no hay penas, los compromisos no sirven de nada. Un país poderoso puede ir y decir: bueno, yo me comprometo a bajar tanto, y después, 5 años después, decir: bueno, lo siento, fallé pues en mis predicciones, ¿no? Y luego que sean fácil de monitorear, porque dentro de la burocracia internacional muchas de estas cosas no son fáciles de monitorear. ¿Y cómo se puede lograr eso? Dice que este tiene que ser un proceso destacado por 3 aspectos, ¿no? O sea, primero dice, tiene 3 características, pero para que estas características se apliquen, se necesita un proceso destacado por 3 aspectos. Y estos son sus 3 aspectos: que sea drástico, ¿no? O sea, que sea drástico, que se penalice. Digamos, él no propone cómo y no se sabe cómo. ¿Quién castiga a China? ¿Quién castiga a los Estados Unidos? En segundo lugar, que sea intenso y que cuente con el compromiso de todos. Y dice que no es lo que ha ocurrido hasta ahora, y en consecuencia él pone una enorme esperanza en esta COP de Dubái. En el último capítulo, el Papa explica que todo esto no solamente es por las razones políticas, económicas y biológicas o de calentamiento global que ha dado, sino que habla finalmente de las motivaciones espirituales. Y como él dice: a los fieles católicos no quiero dejar de recordarles las motivaciones que brotan de la propia fe. Y además aliento a los hermanos y hermanas de otras religiones a que hagan lo mismo, porque sabemos que la fe auténtica no solo da fuerzas al corazón humano, sino que transforma la vida entera, transfigura los propios objetivos, ilumina la relación con los demás y los lazos con todo lo creado. Entonces aquí el Papa cita varios pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y luego cita otros pasajes del Nuevo Testamento y de la contemplación que Jesús tenía de la naturaleza, cómo amaba la belleza, cómo amaba los lugares como las montañas, como el lago, como los ríos, donde podía ir y gozar de la creación de Dios. Y luego termina con un poema atribuido a San Francisco de Asís sobre la belleza del mundo, ¿no? Y dice que por eso es tan importante un cambio cultural, y él felicita a aquellos hogares donde los padres le van enseñando a los hijos cómo consumir con moderación, cómo tomar decisiones que sean
ecológicamente sostenibles, como la separación de la basura, el ahorro del agua, etc. Y dice, a nivel macro, estas decisiones familiares pueden tener un impacto casi imperceptible, pero contribuyen a un cambio de cultura y a un cambio de mentalidad, ¿no? El Papa termina diciendo: alaben a Dios, o sea, el título de su exhortación apostólica, alaben a Dios, es el nombre de esta carta, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Y él sostiene que justamente el descuido de la creación es consecuencia de los hombres que hemos dejado de alabar a Dios para alabarnos a nosotros mismos. Que tengas un buen día.